¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos. Nos reunimos generalmente acá en mi taller un rato antes o un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido 09 Michael, que antes de llegar al taller del último domicilio, leí un comentario de él que estaba un poco ausente, producto de que nació su tercer hijo. Muchas felicidades, te esperan algunas noches medio complicadas. Si es tu tercer hijo ya sabes de qué se trata, no te voy a decir nada. Pero bueno, yo cerré la fábrica, tendría que ser algo. Y muchos dirán, y sí, vas a tirar otro mal al mundo, hijo tuyo. Bueno, no sé. Bueno, pero el saludo al amigo, grande, campeón. Creo que éramos 40 y 09 Michael ya andaba entre nosotros. De la mano de Dalton, Cobursa, Tito, Adriano, querido Adriano, bueno, otro número uno. Bueno, saludos a todos, a Juanqui, a Juanpi, a los amigos Pablo, los amigos Nico, Eugenio, el querido Rubén, Manuel, bueno, los amigos de España, el querido Alejandro, un montón de amigos. Les invito a que se acerquen a Instagram, si por ahí tienen ganas de tener por ahí una respuesta más pronta, digamos que acá en los comentarios, dado que a veces entro y veo que hay muchos comentarios sin responder y varias son cuestiones técnicas. En muchas de esas situaciones me ayuda el querido amigo Miguel, donde está siempre asesorando, dando una opinión, dando una respuesta, dando una mano, que se está también sumando desde su lugar, que él mucho no quiere, porque no quiere que lo consideren profesional, el querido amigo Gregorio Casa, que maestro, siempre está poniendo unas pinceladas de humor, sarcasmo, ironía, y por sobre todas las cosas viene también comentando alguna cuestión técnica que está muy bien y lo que dice está más que avalado por mí, lo mismo que lo que diga el amigo Miguel, obviamente. Bueno, nada, llegué del último domicilio, hoy sí se me hizo tarde, tenía que pasar por el taller a la fuerza, si no la charlita la hacía desde mi casa, pero bueno, nada, quizás después haga otra. Hoy estoy un poco más despabilado que ayer, ayer fue un día bastante intenso, pero bueno, me gustó desarrollar la charlita de Raselli, ya algún día voy a mostrar todas las unidades, lo que pasa es que bueno, juntar todo el elenco se hace complicado porque tengo que bajar algunos juegos de llaves, del tablero, bueno, reunir todo. Necesitaría preparar una mesa un tanto grande como para que se vea cada una de las unidades, pero bueno, Raselli solo para los fanáticos puede llegar a ser entretenido de ver, porque quizás es una tarea un poco tediosa, el orden que yo le pretendo dar a esas herramientas para que se vean, y quizás no tiene demasiada llegada porque no dejan de ser llaves en milímetros y en pulgadas como cualquier otra. Para los amigos que no tienen ese gusto o esa, llamémosle pasión, porque en el fondo a mí Raselli me despertó una especie de pasión. Cuando algo te gusta y no entendés por qué, porque verdaderamente no es algo fuera de lo común, son llaves, pero va mucho ligado a la historia de uno y creo que ahí es donde se produce la magia con las cosas, cuando van ligadas a la historia de uno. Lo mismo que en Sick, Dog With That, In a For, bueno, ya saben toda la historia. Pero bueno, hoy particularmente estoy como descansé bien anoche, bueno, hoy no fue un día tan exhaustivo como el de ayer, así que posiblemente cuando llegue a mi casa meta otra charlita, si por ahí queda algo por decir. Así que nada, me saco la campera porque ya se tornó cálido el taller y, y hablamos un poco de algunas cosas. La charlita de hoy es una charlita entre amigos, como hacemos siempre. Pero bueno, quiero ir cerrando algunas tomas de contacto con algunas herramientas. He aquí la famosa y querida cartuchera, con unidades que vengo utilizando para, bueno, el desarrollo de las tareas en domicilios, ya sea en plomería, electricidad, gas.
Y eran unidades que yo propuse al momento de hacer el video presentación, como hago con las unidades nuevas. De hecho, por eso, quiero cerrar algunas tomas de contacto ya a un lapso de tiempo más que bueno para poder arrojar una opinión sobre una determinada herramienta y ya no volver a hablar de estas. O sea, ya se desgastaron lo que se tenían que desgastar, ya han sufrido lo que tenían que sufrir y bueno, no están para jubilar obviamente, pero quizás quiero darle paso a algunas nuevas unidades como para poder seguir mostrando en el canal herramientas y que no andar con 4 pinzas de punta tampoco es lo lógico. Pero bueno, estas ya han tenido su tiempo, las he exigido mucho, poco, como es en el trabajo. No hay ni más ni menos que lo que sucede en el trabajo. Obviamente, quizás en la cartuchera no estén todas las unidades de los juegos que vengo presentando, pero vamos a tener algunas a modo representación de sus compañeras. Espero ser claro. Lo digo porque estoy seguro que acá adentro no tengo todo el juego completo de destornilladores aislados. Al tratarse de la cartuchera, que la utilizo, como todos saben, para quizás una urgencia, un service, algo puntual que sé que tengo que realizar, entonces la configuro para esa tarea. Dado que, bueno, andar con la caja de herramientas cuando voy con la moto, la verdad que la llevo si es necesario, sí, pero si es algo relativamente manejable, bueno, cargo la cartuchera, como todos saben. O sea, no quiero aburrirlos diciendo lo mismo, pero bueno, la configuración de la cartuchera. Vamos a hablar de algunas unidades que tengo circunstancialmente dando vueltas. Ya vamos a hablar. Bueno, estas más que conocidas, de todas maneras no forman parte. Esta también vamos a hablar. Destornilladores también de la marca Inco, segmento profesional, pero no aislado y no de golpe. Destornillador total, aislado. Ya vamos a hablar también de herramientas aisladas, dado que quiero hacer un comentario. Nada. Alicate Inco, segmento liviano. Bueno, otro destornillador aislado total. Bueno, dije que no estaba todo el juego, pero casi. No, están las medidas necesarias para una tarea. Pinza de puntas 8 pulgadas profesional. Otro destornillador. Y vamos a ver si quedaba pendiente algo más. Se me descargó la linternita. Voy a tener que cargar. Bueno, se me cayó la llave de 18 que vengo llevando últimamente a modo precaución. Porque bueno, como digo siempre, cuando ando con la zanela y por ahí estuve jugando con el carburador y no terminé de desarrollar una teoría, un parámetro, una puesta a punto confiable para mí, bueno, y porque me tengo que ir o tengo que realizar otras tareas, bueno, la armo y me voy, y, bueno, por ahí a veces queda gordita, se empasta, y si uno no lleva esa llave, la bujía no sale, salvo con un sacabujías, o bueno, rara vez me ha pasado, pero alguna que otra vez sí, y aprendí, me ha pasado de que se me empaste circunstancialmente en la bujía, tener la caja de herramientas arriba y tener, no sé, 30 unidades y no poder sacarla porque no era la herramienta que corresponde, simplemente. Ahí uno se siente un poco tonto porque teniendo tantas unidades, justo no haber llevado una Baco 18 milímetros. Bueno, dejamos acá. Esa no está en segmento de prueba, no está en nada. Está ya demostrado y sobredemostrado que esa línea va muy bien de Baco.
Después, bueno, quedan algunas unidades, pero bueno, también podríamos hablar un poco de estos, como para ya cerrar la toma de contacto y darle paso a otras unidades. Bueno, vamos a empezar por la llave francesa de 8 pulgadas. Notarán que se está saliendo el cromo. Bueno, sacando ese detalle, la herramienta, habría que ver qué pasa después. Es más, brilla más abajo que con el cromo, pero bueno, eso es un detalle cuasi positivo negativo. Tiene sus pros y sus contras. Vamos a ver qué tal resiste la oxidación al estar en este estado, pero la herramienta ha cumplido muy bien las tareas, dado que, bueno, una francesa de 8 pulgadas, lo que podemos hacer es apretar, aflojar flexibles de media, bueno, tuercas que circunstancialmente por ahí no tenemos la llave de la medida. A veces se utiliza para doblar algún fierrito, alguna planchuelita. Si bien tiene esto de juego, que quizás a los de la antigua escuela no nos gusta para nada, pero créanme que a lo que se ve hoy en día es igual a cero esto. Esto está más que aceptable, por el precio de la herramienta está más que bien, se podría estar en la caja de un principiante como también en la caja de un técnico, que si bien el técnico por ahí se tira a otras marcas, créanme que la herramienta cumple con las funciones, se da perfecto la ecuación precio-calidad. Si bien, bueno, yo la compro directamente al distribuidor, como ya comenté muchas veces, baja un poco el precio porque nos ahorramos un pase de manos que es el del ferretero, pero bueno, nada, aún pagándolas lo que piden en los comercios, la ecuación se da muy bien. La verdad, la línea de llaves francesas de Total a mí me gusta. Tengo todas las medidas de 6 a 12 y que son las que yo vi que vienen. O sea, en los catálogos de Total que yo he visto, en el momento que los he visto, van de 6 a 12. Faltan las de 4. De 4 tengo algunas unidades. Por ejemplo, acá tengo una Irimo, que es la que utilizo circunstancialmente cuando hay que utilizar una francesa de 4 pulgadas. El resto las tengo todas atornilladas directamente en el tablero, porque ahí tenemos 2 o 3 Baco 69 de distintos modelos, o sea, de distintas épocas, mejor dicho, y esas no pueden salir, ya no tienen sentido que salgan. Aparte, no está bueno que anden dando vueltas las de 4 pulgadas, es así. Después, bueno, tengo una de la línea Robust, que también es bastante gauchita, es una herramienta gauchita, pero decidí tenerla ahí. Robust venía de 4 pulgadas o 101 milímetros. Hoy no sé si está tan fácil de conseguir, pero en el año 2014 en Easy se conseguían. Vino una partida que era como la nueva línea de Robust, que verdaderamente eran lindas. Hasta hace un rato había dando vueltas una de 6 para mostrar de qué línea estoy hablando, pero bueno, con que vean la de 10 es esta, pero imagínensela en 4 pulgadas. Ya acá se tornó una línea que parecían que prometían y cumplían, o sea, buenas unidades. Pero bueno, la toma de contacto, al menos en mis manos, se cierra bastante favorable para las francesas de la línea Total. Destornilladores Inco, segmento pesado o profesional. No dista mucho de la toma de contacto que tuve con los de la línea Total. Creo que es de la misma medida, incluso fue de casualidad, no estaba pensado. Si estaba pensado lo hubiese limpiado. Bueno, sacando algunos pequeños detalles, que Inco se caracteriza por quizás ser una herramienta un poquito, si bien
son, como ya hablamos en alguna oportunidad, las mismas 40, o sea, son prácticamente de la misma empresa con distinto nombre, pero Inco se caracteriza quizás, a mi punto de vista y a mi juicio, por ser un cachito más reforzadas, o sea, tienen algunas dimensiones en unidades que son quizás un poquito más sobredimensionadas. El ejemplo que más muestro, que es donde es más notable, es en este tipo de alicates. Tendría que tener el de la línea total, que bueno, este es el alicate de cuerda de piano de 7 pulgadas, que ya dije muchas veces, voy a tratar de no repetirlo más. Este es una herramienta espectacular, pero en los domicilios a veces no entra, no ingresa en determinados lugares que por ahí el de total sí. La verdad, este espectacular, ya lo saben, ya saben cómo pienso. Bueno, está también el de la línea Word Pro, que ya ha tenido su toma de contacto, y también, al menos los de la época que yo tengo, han sido muy buenas unidades. Siempre teniendo en cuenta lo que es el precio, la calidad, la vida útil y la fatiga que presenta la herramienta, más la posibilidad de unidades que vengan defectuosas. No pasa. Hay un estándar de calidad. Bueno, en Inco ni hablar. En Inco no han venido unidades falladas, al menos en mi experiencia. Destornillador muy resistente, cómodo, bueno, nos permite, el mango nos invita a imprimir torque, dado que bueno, se acomoda a la mano, bueno, tenemos el agujerito, ya sea para colgarlo, muchos intentan hacer esta maniobra, la verdad, a mí nunca me dio resultado, nunca necesité en estas medidas cruzarle un destornillador, pero bueno, nada. Los amigos que se quieran comprar un elenco de estos destornilladores o quizás alguna unidad suelta, pruébenlos. La verdad que para mi punto de vista van muy bien. Obviamente van a seguir trabajando, pero la toma de contacto ha sido positiva. A mí me gustó. Bueno, este forma parte de la misma línea, así que es lo mismo. Podían venir algunas unidades buenas, algunas unidades malas. La verdad a mí me han dado resultado. El PH2, que lo he exigido mucho. Todo hoy en día prácticamente se desarma con PH2. Tiene desgaste. No lo tengo en la cartuchera, lo tengo en la caja. Tiene desgaste, pero no es algo horrible. Puede trabajar, puede seguir trabajando tranquilamente. No hay un envejecimiento prematuro como para decir lo saco y no me sirvió. Después, bueno, quizás vino a sacarle las papas del fuego al PH2 por 150. Que un día me enamoré a primera vista, el destornillador para golpe, para impacto, de la línea Inco. Bueno, con el hexágono para anexar un poco de fuerza, varilla hexagonal, punta PH2. Y después, todo lo que he utilizado en PH2 hasta el día de hoy, los estuve apretando, aflojando, trabajando con esta unidad. La verdad, va muy bien. Si bien, no sé si hace 2 o 3 meses que lo tengo, tendría que ver la fecha de la boleta o la fecha del video, dado que salí de la ferretería e hice el video. Bueno, al principio la cabeza del tornillo se clavaba literalmente, lo podían dar vuelta así, no se caía. Hoy eso pasa con algunos tornillos que verdaderamente no se caen, con otros quizás sí, ya tiene un poquito de desgaste, pero en un uso exhaustivo, esto no es de un día para el otro, y además no está feo el destornillador, está como para seguir trabajando, pero bueno, hay que contar todas las pequeñas falencias que uno pueda notar para hacerles una devolución fidedigna de lo que uno piensa y cree. Bueno, el aspecto negativo, quizás al ser por golpe,
o para golpe o para impacto. Yo lo estuve utilizando a modo destornillador común. Bueno, mis manos no son las de una señorita, lejos están de serlo, pero cuando uno apretó 10 tornillos, 15, haciendo fuerza, créanme que este paragolpe o este para impacto se viene tornando molesto. Ya empieza a ser la huellita del callo. Pero la verdad, va muy bien, va muy bien. La limpieza, la resistencia a los solventes, los he limpiado con ustedes en alguna charlita, mientras me hacían compañía. Ninguna de las unidades, incluso las aisladas, han presentado desgaste, envejecimiento, que se hubiesen despegado. La verdad, resisten muy bien la nafta Super y la nafta Quantum. Son las dos, a los que les interesa qué tipo de solvente utilicé. Bueno, Quantum aguanta y la Super clásica de yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, también. Bueno, dejamos el higo, pinza de punta total, 8 pulgadas, mangos grip, muy cómodos, bueno, ya sabemos con sus orejitas para tenerla circunstancialmente en altura atada, por si se cae, no lastime a nadie, no se rompa la unidad, no cache una cerámica, un porcelanato de 90 x 90, 110 x 110, esto le cae de punta de 3 metros, y muchachos, nos conviene juntar todo e irnos porque ese día ya está perdido. Bueno, la herramienta va muy bien, es elástica, cómoda, en lo que es electricidad se puede trabajar perfecto, tiene las puntas largas. Para electricidad sugiero llevar una también un poco más chica, dado que si vamos a trabajar pescando cables, teniendo cables, o bueno, no sé, haciendo de aguantador al alicate, para los amigos que por ahí utilizan 2 pinzas para pelar, quizás no es la unidad más indicada, dado que se pone muy fina en la punta y el cable está con muy poca superficie de apoyo para pelar. Si bien es una tarea que podemos realizar cómodamente, pero esto es porque estoy haciendo un video arriba del banco con un chicote de cable fiel, nuevo, y nada, lo estoy mostrando a ustedes. Pero en los domicilios, donde este cable quizás es el que trae la alimentación desde la térmica general, porque los electricistas amigos del canal no me dejan mentir, muchas veces nos encontramos con que este cable es la alimentación general, está dentro de una caja, no es de una marca reconocida, es un cable Alukov y bueno, hay que pelarlo igual. Si no tenemos buena superficie con que tener el cable, lo vamos a lastimar, lo vamos a cortar. Y hay veces, hay domicilios, hay situaciones que no tenemos demasiadas oportunidades, dado que no hay este remanente de cable. Hay simplemente para 1 o 2 cortes y ya está, ¿no? Entonces, bueno, quizás no es la herramienta ideal, indicada para esa tarea. Pero bueno, llévense quizás una pinza de punta plana, que es la que yo utilizo para aguantar en esos casos, de 6-7 pulgadas, está más que bien. Yo me muevo con ese elenco. Esta ha trabajado en todo. Ha trabajado en electricidad, ha trabajado en plomería. En plomería hay trabajitos para lo que la pinza de punta es inexorablemente útil. Dado como por ejemplo, vamos a citar el caso más común, rápido y fácil, que es el de desclavar válvulas que por ahí se clavaron en una llave de paso, en una grifería. Esta, con esta longitud de puntas y con este espesor en las mismas, es una herramienta bastante indicada para esa cuestión.
Me ha pasado en una situación, tenía que retirar un tapón de los que pone Naturgy, que ya lo voy a mostrar. Es un tapón que es una tapa ciega roscada, con 3 agujeritos formando un triángulo escaleno. Hay una llavecita que se suele tener siempre. El día que uno no la lleva, porque no llevó la caja, nos encontramos con la presencia de ese tapón al momento de colocar el regulador. Bueno, a modo de prueba, no es lo que yo suelo hacer con la herramienta, pero hay que probarla, la probamos. Aparte, cuando no hay otra opción, si bien amo las herramientas, cuando tienen que trabajar, trabajan. Puse cada una de las puntas en cada uno de los agujeritos, la posicioné bien, sin dejar lugar a que juegue, baile, zafe. Tanteé a ver si de los grip podía aflojar esa tapa ciega. Los amigos que trabajan, están en los domicilios, saben de qué situación hablo. Vi que aguantaba la toma, pero por ahí iba a sufrir. Con un cortafierrito chiquito, lo que hice fue, medio grande para ejemplificar, déjenme que agarre un cortafierrito chiquito, total, acá hay. Estaba en esta posición, para que lo vean, le crucé un cortafierrito ahí y le di. Aflojó a la perfección. Rompió el torque mínimo que le pueden dar con esa llavecita. Y una vez que aflojó, seguí sacándola. Si quieren comprarse una unidad de estas, denle para adelante. La verdad que corta muy bien. Sigue cortando. Es una muy buena opción. Nada, la verdad, a mí me ha dejado conforme. Tengo 2 unidades de estas. Va muy bien. Bueno. Alicate, segmento económico. No se llama así en la línea Inco Total o en Top. Se llama liviano. Bueno. Para el técnico que quiera tener una segunda unidad en la caja, que se la banque como si fuese la de cabecera, va perfecto. La verdad no. Sigue cortando. Quizás por sobre la de la línea total, que la de la línea total con el mismo uso, o sea, tomando una toma de contacto de 4 meses a uso continuo, como esta unidad, bueno, cuando hice la devolución a ustedes, decidí ponerla en la caja de plomería, dado que ahí se necesita tener un alicate, pero no es una herramienta que se necesite sine qua non, o sea, nos va a ayudar al momento de cambiar una bomba, cortar un precinto, en fin, hay muchas cañerías precintadas, a veces hay que cortar un precinto. Si bien yo utilizo netamente el alicate para cortar cables, cortar y pelar cables, pero bueno, son los usos que puede encontrar un alicate en una caja de plomería. Es así. Pero bueno, en líneas generales, corta. Cualquiera de estas herramientas que vengo mostrando, utilizando, dándole en serio, si son un marido, son una ama de casa que quieren tener la herramienta, la van a tener años. No, si no se pierde, van a seguir trabajando. Lo que pasa que a veces, no es prejuicio, pero el tipo que tiene herramientas en el cajón, porque circunstancialmente alguna vez necesitó un destornillador, se le trabó la puerta y el tipo lo agarra. Bueno, acá agarré el mejor ejemplo para lo que quiero decir, pero no, vamos a agarrar el peor ejemplo. Agarra, lo pone, lo agarra a martillazo, y no es para agarrar a martillazo, es un destornillador. O sea, para eso consíganse un cortafierro. Pero bueno, el que lo tiene circunstancialmente como no como el amor que nosotros le tenemos a las herramientas, lo tienen como un objeto, no le va a importar agarrarlo a golpe. El día que se rompe van a decir, uy, mirá cómo quedó esto, y lo tiran. Pero bueno, no es la idea, no es la política que tenemos nosotros, los apasionados de la herramienta. A mí me gusta exigir la herramienta al lado del límite de su capacidad de resistencia.
Un poquito antes corto, o sea, aflojo. Pero me gusta llevarlo lo más cerca posible del límite para poder hacer una devolución sincera. Si total el que la arriesga soy yo, que por más. Pero la cuido las herramientas. Espero estar siendo claro. Bueno, el alicate, al igual que la pinza de punta, total, quizás me despertó un poquito más de pasión que la de la línea Inco. Estoy hablando segmento liviano, no esta. Esta, la de Inco, es un cañón. La tengo en la caja de electricidad. Es espectacular. Pero son iguales prácticamente. Tienen esa falencia que en electricidad le podemos llamar falencia. En plomería le podemos llamar pro. Y bueno, nada. Como dije, quizás para tener un cable, los amigos que utilizan dos herramientas para tener un cable, esta no sería la más indicada. Bueno, acá sí, porque como dije antes, la estamos utilizando en un ambiente controlado. Los domicilios no son ambientes controlados. Llévense una de punta plana o, bueno, ahora le damos paso a esta, que fue cuestionada cuando la adquirí. Fue cuestionada por gente que ya vamos a hablar. Pero bueno, en su anatomía, si enfoca bien el celular, van a poder ver las heridas de la batalla, las marcas de la batalla. Quiero que sepan que el pelacable no lo usé nunca, no es una herramienta que a mí me guste usar. Pero bueno, podríamos probarlo. Pela y pela bien. Segmento de corte que ha cortado montañas de veces. Estaba poniéndolo en el agujerito que no. Segmento de corte que ha cortado montañas de veces, como les estaba diciendo. A ver ahí si me puedo hacer el cheto. Corta muy bien, corta muy bien. En todo el uso que le di, que fue el uso que yo le doy a una pinza, a un alicate universal, bueno, que es trabajar con el área de apriete, el área de apriete dentado redonda, o segmento de corte. No usé el pelacable, no usé el cortaperno, llamémosle, o para cortar tornillos de electricidad, ni el prensa terminales o crimpadora, como le llaman, crimpadora. Bueno, la usé a modo pinza. Ya dije varias veces que la cabeza alargada y afinada hacia la punta permite tener algunas cualidades al momento de trabajar que quizás una unidad de 8 pulgadas estándar por ahí no tiene. Quizás sí de alta palanca, de la línea pesada, pero viene con la anatomía de una pinza. Esta, al tener esto acá, obviamente alarga la cabeza y se transforma entre una pinza y una pinza de punta, salvando las distancias. Se hace como una herramienta híbrida, que es bastante interesante, ¿eh? Bastante interesante. Incluso acá tenemos una ranura, quizás un poquito más profunda, que para hacer lo que les digo, lo de aguantar cable, está más que bien, porque sabemos que lo ponemos ahí lo tenemos fielmente, y se puede hacer una tarea fidedigna. La verdad, una linda unidad. Bueno, los mangos no se han movido en ninguna de las unidades que dije. No son aislados 1000 volts, obviamente que no. Pero se puede trabajar tranquilamente con corriente, que bueno, yo trabajo, va bien, qué sé yo. Ustedes no lo hagan, no sé. Tenemos, como dije, las únicas marcas de la batalla, las únicas heridas de guerra, que saltó el pavonado, que verdaderamente la hacen una herramienta con presencia. La liberación acá de corte viene con un estriado que puede simular, salvando las distancias, una llave estriada. Podemos agarrar un buloncito, una tuerquita, qué sé yo, salir del apuro en alguna situación.
Después tenemos acá estas ranuras que no es un escariador ni mucho menos. Para hacer un escariador, si esto lo vemos así y está horizontal, tendrían que estar verticales. Que bueno, también estarían medias de más porque ya la pieza que vamos a querer escarear estaría tocando en 4 partes y todos los que trabajamos con pinzas siempre hemos hecho esto de desbastar. Quizás con la mano no es un ejemplo muy... Hablando técnicamente se entiende, pero los chabacanos, los que están en lo fácil y los chabacanos, mirá cómo hace el Tano con la pinza. Lo que yo quiero demostrar es esto. Ya tenemos la cabeza de la pinza tocando con 4 aristas la superficie a desbastar. Podrían estar las estrías, como no. Si fuese más redondita y tendría las estrías, ahí tendríamos un escariador como corresponde. Todos creo que hemos hecho eso con pinzas de punta plana, con pinzas. Bueno, la pinza de punta no, porque no se logra, porque es redonda. Pero no es un escariador. Yo creo que decidieron ponerle esto para darle un poco más de presencia o bueno, limar circunstancialmente algo, pero no es un escariador. Lo mismo que el alicate. ¿Qué vas a escariar con esto? Esto es para darle presencia, darle como... Acá estoy yo soy el alicate macho. Bueno, vamos sacando lo que es la línea liviana de Entop, como dije. Bueno, acá estoy mostrando un plano. Quizás los que más utilicé, si bien los planos los utilicé, pero ya todos sabemos, es Vox Populi. Se utilizan más los Philips en esta época de la historia, de la vida. Bueno, nada, no han presentado desgaste. En el primer ajuste que hice con el destornillador, con 3 de ellos, sentí el tac, como que se acomodó. Y de ahí en adelante no volvió a hacerlo más, ni ajustando ni aflojando. Porque se podría sospechar que hacia un lado lo hace, después lo va a hacer y viceversa. No, como que se acomodó, pero no un juego, un tac. Los que estamos finitos con las herramientas, si hacemos una devolución, notamos todas estas situaciones. Los que necesitan, los técnicos, que vamos a llevar herramientas para, no sé, están los que hacen aire, que sacan tornillos de los aires. Bueno, no es una herramienta que va a necesitar que sea la mejor. O sea, va muy bien. Obviamente esto carece de endurecimiento, carece de imantación. Son destornilladores, o sea, como dije en alguna oportunidad, el mango ya nos invita a que no apliquemos torque haciéndonos los locos. ¿Querés aplicar torque haciéndote el loco? Comprate uno de estos. En este mango, ya al empuñarlo, el tipo te dice, mirá que no voy a dar mucho más de lo que pensás. De hecho, una manera de cuidarlo es el diámetro, quizás no tan exagerado, del mango. O sea, uno ya ahí se reduce la posibilidad de torque. En estos, uno se abraza y le da, y le da, y le da. En este también uno se puede abrazar así, pero lo que va a lograr es zafar. Las personas que quieran tener un destornillador porque cuelga cuadros circunstancialmente, cómprenlo, van a tener destornilladores para el rato. No le encontré ninguna contra porque lo sé evaluar por lo que es un destornillador, segmento liviano, económico, o sea, va muy bien. Hay otros que se venden por profesionales, estilo los verdecitos, pero estoy hablando de otros igual, si no parece que uno le cae siempre a eso. Se venden como buenos y estos son mejores. Y ya después les voy a contar de cuáles hablo. Pero son unidades válidas, sabiendo que en las manos de un técnico quizás tenga una vida limitada. Qué sé yo, si uno quisiese llevar y tuviese la posibilidad de cargar los 3, 4
juego de destornilladores, dice, bueno, en esta ocasión necesito, la verdad, este mango, este largo, listo. Con este aprieto y aflojo lo que sea. Genial. El día que uno dice, necesito trabajar aislado, bueno, va con este. El día que uno dice, bueno, necesito hacer fuerza, pero es un tornillito en una bisagra. Bueno, vamos. Y el día que uno dice, bueno, me llamaron para regular un carburador de un grupo electrógeno, para no decir cosas de mecánica automotriz. Bueno, llevo este. Para sacar alguna tapa, para aflojar, apretar bastidores, módulos. Bueno, el módulo quizás no, porque es un poquito grande, pero va. El tema es cuando nos damos cuenta que la herramienta va a ser fiel. Cuando nos encontramos en una situación, en una tarea, que el que necesitamos algo así. Y tenemos este. Si el tipo nos saca del apuro, ya está. Se pagó solo. Todo lo que haga después es yapa. Yo lo jubilo. Ahí lo jubilo. Digo, cumpliste. Bueno, los destornilladores aislados. Línea total. Después le vamos a dar paso a los Ruhlmann. Ya los he testeado, ya los he probado. Pero les voy a hacer la devolución. Le hice la devolución de estas unidades que tenían la cartuchera. Quedan otras. Dado que, bueno, fue el primer semestre de estas unidades. Segundo semestre vamos a arrancar con otras. Destornillador aislado 1000 volts. Para lo que se necesita un destornillador aislado, cumple perfectamente la función. Presenta desgaste leve. Cantidad de obras, 4. ¿Se necesitaba utilizar destornillador aislado 1000 volts en esas 4 obras de 30 bocas? No. ¿Por qué lo usaste? Para poder hacerles una devolución a ustedes. ¿Service lo utilizaste? Sí. Bueno, ¿qué desgaste tenemos? Que se le salió la pintura. Está bien, no revierte torque. Las tareas que yo lo utilicé, no revierte torque. ¿Sabés que está aislado 1000 volts? Sí. ¿Lo sabés porque viste los sellitos en la caja, en el blister? No. Lo sé porque los probé con un sistema que yo tengo, que puedo medir el voltaje y amplificar la tensión hasta donde más o menos yo quiero. O hasta un poquito cerca o pasado los 1000 volts. Ah, muy bien. Entonces podés asegurar que según vos esto cumple con las normas que dice el sellito. Sí, la verdad a mí me dio resultado. ¿Probaste, Tano, las 6 unidades que te compraste más el pH 2 por 150 que no viene y se necesita? Sí, las probé con ese mismo sistema. Bueno, ¿podés asegurar que son aisladas 1000 volts para la gente que lo necesita? Sí. Está bien. No, porque vimos en otros canales que no era necesario probarlos a 1000 volts porque ya en la caja, en el blister, hay un instituto que aprueba y avala que está bien. Está bien, está bárbaro. Pero también hay herramientas que dicen resistencia a solventes y esos mismos que te dicen que esas herramientas aisladas a 1000 volts cumplen con los requisitos, te dicen que resisten a los solventes y lo prueban. A mí, si yo fuese una carmelita descalza, y ahora lo vamos a pasar en limpio. Si yo fuese una carmelita descalza, yo prefiero que me prueben que este destornillador está aislado a 1000 volts. Y no porque lo tenga un sellito, una caja. Porque también puedo leer en un blister que este destornillador es resistente a los solventes. ¿Qué me va a perjudicar más a mí? ¿Que los solventes me dañen el destornillador o porque por acá no aguante la fuga a 1000 volts? Y bueno, entonces... Bueno, les hice la devolución de las herramientas. Los destornilladores total están aislados a 1000 volts. En algunos apareció la fuga muy cerca, en otros un poquito más arriba, pero se puede trabajar tranquilamente. Al juego que yo compré, que son 6 unidades,
si quieren tener el elenco, anéxenle el PH2 por 150, que lo van a necesitar y no lo trae. Para mí, tendría que venir el 6,5 plano por 150, recto, como este, y compañero el PH2 por 150. Pero bueno, el costo del set, del elenco, da a entender que no lo va a traer. Porque comprarlo solo, no les digo que equivale a un 40% de todo el blister, pero bueno, está ahí. Bueno, perfecto. Les hice la devolución de la toma de contacto. A partir de ahora van a seguir trabajando estas herramientas, pero van a ingresar otras que por ahí va a estar bueno utilizar. Tano, ¿por qué hiciste todo ese preámbulo con el tema de la aislación a 1000 volts? Bueno, porque estaba viendo en un infomercial de herramientas aisladas, donde el muchacho decía que algunos le decían que cómo iba a probar dónde aparece la fuga. Bueno, lo acepte, no lo acepte, las palabras que utilizó son palabras mías. Hago 3 lecturas de esto. O ese hombre que hace infomerciales es muy fanático de mis videos y no se pierde ninguno. Le fueron con el cuento. O hay muchas personas preguntando cómo él va a probar los destornilladores a 1000 volts. Hay 2 opciones que estoy seguro que no son. Ustedes sabrán. Bueno, este muchacho que hacía el infomercial dijo que él no necesita hacer esas pruebas porque le resultan improcedentes, porque en la caja, innecesarias, improcedentes, irrelevantes, porque en la caja ya hay un instituto que avala que esto está aislado a 1000 volts. Porque lo dice una cajita que tiene el número de norma y ya me da la seguridad que esto está aislado a 1000 volts. Está bien. Yo recojo el guante por 2 motivos. No me gusta quedar como, no, mirá cómo lo hizo callar. Le puso la tapa, al Tano le puso la tapa, con toda delicadeza y fina cortesía, el tipo le puso la tapa, dijo que hay un instituto que regula que esto esté aislado a 1000 volts. Y el tono con el que lo dijo, como diciendo, mirá cómo te la pongo, calladito. No. Vos lo que hiciste es encontrar una excusa para no probar, para justificar la no prueba, porque de todo lo que dijiste e hiciste, lo único importante en estas herramientas es que verdaderamente estén aisladas a 1000 volts. Después se aprietan tornillitos, si cortan, que son unas hermosas herramientas que cortan muy bien, y lo digo desde cuando las mostraste, que te habían llegado y bla bla, son unas hermosas herramientas, cortan muy bien. A ese jueguito yo le agregaría una pinza de punta. No le viene mal una pinza de punta y el buscapolo es genérico. Nada más que le pusieron el sello de la marca del juego, pero nada más. Pero el tipo dice que, como dice la cajita, esto es así, no se necesita. Bueno, yo he visto destornilladores que vos probás sumergiéndolos en combustible y la cajita decía que resistían los solventes. O sea, como probás una cosa, también probá la otra. Lo que pasa que no sabés o te da miedo la electricidad. Decilo con todas las letras y listo. O no digas nada, no digas para todos los que me dicen dónde aparece la fuga. Vos sabés que me lo estás diciendo a mí y yo sé por qué no lo probás. Porque no sabés, no tenés tiempo de ver un videíto de cómo se hace. O te da miedo andar tocando 1000 volts, que no está mal. Pero bueno, no te escudes en eso, como diciendo te hice callar, porque verdaderamente no me hiciste callar. Desencadenaste todo esto. Nadie te va a ir a decir a vos que no lo probás. ¿Por qué no probás la fuga? Nadie te va a ir a decir a vos. Porque te ven el perfecto, el inmaculado.
el que es así. Nadie te va a cuestionar nada, nunca en tu canal. Nada, ya está. Dejala ahí, pero no hiciste la prueba. Yo la prueba la puedo hacer ahora si quiero. Agarro el transformador que tengo, pongo el voltímetro, listo. Lo vemos. Vos te escudás diciendo que porque la cajita dice y te pueden prestar los elementos para hacerlo. Contá cómo se hace si el problema es que no sabés. Mejor dicho, si el problema no es que no sabés o te da miedo tocar 1000 volts, decilo. O no digas nada. Pero no digas, para todos los que me dicen, nadie te dice, nadie te cuestiona. El único que dijo, creo, porque después deja un testamento así diciendo bla 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 y me dijo Carlito de Martínez y Pedrito de las Cañitas y Juancito de San Telmo también, ¿cómo lo voy a probar? Yo soy el que dice que no lo podés probar. Y yo lo puedo hacer. Es decir, me da miedo tocar 1000 volts, me da miedo, no tengo ganas, no me interesa, pero no digas porque hice un sellito, porque también probaste herramientas que hacían resistencia a los solventes y lo hiciste. A mí me parece más productivo como video vidente de infomerciales, ver que un destornillador verdaderamente resista los 1000 volts y no que un destornillador resista el solvente. ¿Soy claro? A los amigos les digo. ¿Soy claro? ¿Se entiende lo que quiero decir? Creo que sí. Vamos a dejarlo ahí. Voy a tratar de no mirar más videos de infomerciales porque la verdad por ahí me indignan y no tiene sentido indignarse con... Es como indignarse con los personajes de la televisión, es así. Me hace acordar, estas situaciones me hacen acordar a Antonio, ya 1988, 1989, discutía contra la televisión. Y es increíble. A veces me veo teniendo conductas que yo aborrezco de ese hombre. Pero bueno, nada. La verdad, si vos te creíste que con eso, de que porque la caja dice, hay un instituto que avala, me pusiste la tapa a mí o a todos los que te preguntaron por la fuga, que la verdad es cuestionable, porque ¿cuántos van a usar las mismas palabras que yo? Pero ponele que yo no sea, ponele que sí, hay más que te... No nos pusiste la tapa a nada, ¿eh? No le pusiste la tapa a nadie. Te cito el ejemplo más chiquito que es, has probado herramientas que decían resistente a los solventes y has querido demostrar si era verdad. Bueno, demostrá que es verdad que aguanta los 1000 volts. Ahora ya a la distancia te tomaste tu tiempo, te viste un videito cómo se hace, te explicó el otro Pancho. Che, pan triste, ¿cómo podría probar un destornillador? Y fíjate, ahora te llamo y te cuento. 2 horas después el otro aprende cómo se hace y agarrate fíjate, la podés probar con un multímetro también, ¿eh? Si lo sabés usar, la podés probar con un multímetro. Mirá, qué dato te estoy tirando. Y no agarres un transformador con 1000 volts, ¿eh? Nada, déjenlo ahí, ya está. Bueno, este sí es cómico. ¿Vieron el tipo? ¿Vieron? Y vieron que lo dejé para lo último. Primero hablé cosas técnicas, cuando los amigos se sienten... que por ahí lo único que tengo para decir es esto. No, hablé bastante, ya estas herramientas las van a ver, pero no vamos a hablar más. Esto cierra la toma de contacto, como debe ser. Si les interesan comprarlas, bueno, ya saben que hay un antecedente de que las herramientas sirven, duran, resisten, aguantan, cumplen con lo que prometen. Yo no miré si tenía el sellito, yo hice la prueba. Bueno, listo. Ahora después sí me mandé a hacer mi descargo porque obviamente sentí que era un palo para mi gallinero y él sabe que es así, que no se haga el virgen. Listo. Pero hoy estuve viendo un video que la verdad me dio ternura y ganas de pegarle un cachetazo de revés. Ay Dios. Y algunos amigos me preguntaron, che, pero ¿qué es lo que hizo tan mal?
Y vamos a empezar por el principio. Estoy hablando de pan triste. Primero y principal, que el calefón, entre la entrada del calefón y el pilar de entrada y salida de agua, o sea, los dos pilares de entrada y salida, estamos trabajando en la entrada. Vamos a hablar netamente del pilar de entrada de agua. Había una distancia para poner la bomba debajo del calefón y armarlo como corresponde, en cañería rígida. Al menos la entrada. Después de la salida, si querés salir con un flexible, no hay problema. Hacelo. Primer error grande. Segundo. Bueno, pusiste teflón, arriba le pusiste cáñamo, o sea, hiciste un triple sello que podría correr el riesgo que ninguno de los tres sellos que intentaste poner en tu ignorancia funcione. Pusiste la arandela de guarnición que va en la brida, le mandaste teflón y arriba le pusiste cáñamo. Toda esa toronja que hiciste de elementos, de selladores no fraguantes, podía haber hecho que la arandela, que fue lo único que selló ahí, no ciña y quede perdiendo. Bueno, le pusiste dos flexibles de bajo paso o de paso reducido, cuando ahí lo que va es caño rígido. Si no tenías las posibilidades, pan triste, porque el calefón no te daba el lugar, y llamémosle el cliente, pero eso era en tu casa, el cliente no te permite, por cuestiones estéticas, poner la bombita de costado, que es una Pluvius de 2 baños, me cansé de instalar de esa en todas las posiciones. Tenés lugar abajo para ponerlo. Tenés un espacio de no menos de 40 centímetros, que entraría todo, la bomba, en la instalación en forma rígida, e incluso un flexible para poder armarlo como corresponde. Lo colgaste con un precinto. Eso podía quedar tranquilamente sentado, sentada en el pilar de entrada. Después hay un detalle. La bomba es una situación media rara. Yo que vos hubiese mirado si no estaba tapada la serpentina, porque por lo que se ve en los pilares, eso es termofusión y está hecho recientemente. Vamos a dar por sentado que si lo hiciste vos, que sos un tipo que maneja la termofusión con los dos anillos y todo, vamos a dar por sentado que no hay una fusión cerrada. Si eso está bien, debería haber buena presión, porque caños de termofusión bien calculados, con el tanque a la altura que corresponde, presión tenés que tener. Si no tenés tapada la serpentina, tenés algún problema en la cañería. Es inevitable, es inexorable, eso es así. La cañería es nueva, por lo que se ve en ese video, es nueva. Si cumpliste con la altura de tanque, los diámetros correspondientes, y te llega buena entrada de agua, ahí lo que tenés tapada es la serpentina. Es más, la terminaste de instalar y hasta vos mismo te diste cuenta que eso no estaba tirando lo que corresponde. Yo empezaría por poner flexibles, ya que te gusta trabajar con flexibles, más cortos, que no hagan esa S, y en lo posible poné de cobre, como los que hiciste a tu amigo, si es que existe, tirar plata en comprar dos flexibles donde lo solucionabas con dos pedacitos de caño de Aquasystem de 25, con esas mismas piezas y dos pedacitos de caño te ahorrabas de gastar en flexibles. Pero bueno, ¿querías usar flexibles? Esos eran los que iban de media, porque tenés calefón de media. Después, lo que podías haber hecho, poner uno de 3/4, poner una cupla de reducción a la entrada del calefón y ahí dejar la bomba en forma rígida, montada en el pilar, que es algo sencillo, un codo para arriba, una entrerrosca, una cupla. Es más, una cupla con un niplecito para darle altura, porque la media unión la atornillás en el codo y después ponés la bomba arriba, apretás la tuerca de bronce y te quedó armado. Pero bueno, evidentemente vos sos vendedor.
no toques más cosas, no toques cosas de plomería porque te vas a terminar lastimando. Hasta la pico del oro que usaste, la usaste al revés. La verdad, tené cuidado porque la gente que utiliza cosas que no sabe se termina lastimando. Yo me lastimo, me lastimo, pero toco herramientas desde cuando tenía 5 años. Corremos dos riesgos, que a mí ya las lastimaduras no me duelan o que no sepa usar las herramientas. Cosa que no creo, porque bombas de esas instalé montones. Están los videos, están los clientes, están. La verdad, loco, hace un poco de autocrítica, no te subas al caballito de que tenés, la cantidad de suscriptores que tenés, porque la verdad que un tipo que trabaja, desarrolla una instalación, utiliza las manos como vos, que te falta, no estoy hablando de cuestiones físicas, pero te falta el aire por apretar una cupla de media. Fíjate, loco, fíjate, eso denota que no haces nada y la primer fuerza que haces ya te falta el aire. Entonces, no te vendas como profesor de algo, porque no lo sos. La gente que no entiende nada, lo ve y piensa que sabes un montón. Y un tipo que laburó toda la vida de esto, se indigna y putea contra la televisión. Qué sé yo, como deben putear cuando yo digo algunas cosas. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo hice cosas, vi cosas, armé cosas, desarrollé cosas. Y no con la computadorita 3D y toda esa boludez. A pantógrafo, a soplete, a la antigua escuela. Y vos todavía capaz estabas viendo cómo pasar el nivel 1 del Street Fighter en 1993. Bueno, listo. Ya atendí las situaciones correspondientes, cumplí con los amigos. Espero hayan disfrutado esta charlita. La verdad que hice catarsis porque tenía ganas de sacarme esto encima. Porque bueno, algunos se disfrazan de buenos y son... No voy a decir nada que agravie. Pero bueno, nada. Amigos, les mando un saludo. Cuando llego a mi casa, si no es muy tarde, desarrollo una charlita más. Les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por la paciencia, gracias por el aguante. Y los invito a que si estoy equivocado, me lo hagan saber. Díganme, Tano, te equivocás en esto. Y por ahí uno aprende. Pero vean las dos situaciones, las dos caras de la situación. Un tipo que laburó toda la vida en algo, cuando ve determinados personajes, y se indigna. Y bueno, ni hablar del otro, del presentador de infomerciales, que bueno, él, todos saben, es lo políticamente correcto. ¿Quién le va a decir algo a una persona que todo corazón, buen tipo? Nada, el tipo te tiene envidia, la verdad te tiene envidia. Yo no envidio a nadie, no conozco el sentimiento de la envidia. Cuando me siento zarpado, como es, yo les voy a contar algo, ya que estamos hablando. Yo a mi hermana le digo la doctora Queen. Porque a mí, mi hermana hizo 2-3 años de instrumentadora quirúrgica. Bueno, ahí nace la doctora Queen. Pero me acuerdo cuando fue la situación del fallecimiento de mi madre biológica y qué sé yo, me enteré por mi sobrino. Ella había estado internada un par de veces. Mi sobrino es el que me cuenta las cosas. Para los que están haciendo esa conjetura, bueno, el tipo es fiel. El tipo cuenta lo que le parece que a mí me sirve para defenderme ante una situación. Y no es que hay que ver cómo lo cuenta fiel, porque yo sé las cosas. Y mi hermana le dice, y hay que hablar con tu tío, pero viste cómo es, le agarran esos ataques de ira. O sea, la doctora Queen ya me diagnosticó con ataques de ira. Así que muchachos, sepan que todos los psicólogos de acá, que tenemos los psicoanalistas, que me dicen tal o cual cosa, no es envidia. Son ataques de ira. Soy un tipo potencialmente necesitaría un tratamiento. Yo pensaba
que me agarraban estos brotes de calentura cuando me sentía zarpado. Pero ahora que estoy diagnosticado por la doctora Quinn y por los analistas del canal, bueno, ya me siento como que tengo un diagnóstico. Me siento mejor. Yo pensé que era cuando me sentía zarpado por algún gil, pero bueno, nada. Les mando un saludo. No crean que estoy enojado, nada. Es una calentura de exposiciones técnicas y que por ahí hay gente que no llama las cosas por su nombre porque queda feo en el infomercial. Nada más. Pero bueno, ya creo que el tema está bastante caliente, lo vamos a dejar ahí. Voy a tratar, como le comentaba al querido amigo Gregorio, voy a tratar de no ver más videos. No quiero ver más infomerciales porque... claro, no da. Bueno, nada, les mando un saludo.